17 horas 38 minutos, continuamos en Sapo de Otro Pozo, el programa de Bufo Salta por Radio Universidad, la radio pública, la 93.9. Y está ya aquí en los estudios, en el estudio chiquitito, el licenciado Agustín Ochoa. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Dijiste chiquitito y mira, yo traje para escuchar al Coy, ya vamos a hablar un poco de él, pero me dio ganas de que la cortina sea chiquitita, una cosa así, de tener el corazón con agujeritos, una cosa de esa onda. Bien, contento acá de estar un año más en Sapo de Otro Pozo, de poder hablar de cosas varias. Estábamos escuchando ahí al Coy. Al Coy es un rapero salteño que decidió hacer un disco, para mí una obra de arte, para mí una de las mejores cosas que se hizo en los últimos años lejos, en cuanto a música y en cuanto también a un producto artístico, porque utiliza fotografías, videos, con cosas de Salta, samplers de Salta, y es una aproximación, lo llama ahí en el disco, entre un primer acercamiento entre el rap y el folclore. Y estábamos escuchando un tema que se llama Río Toro Jazz. Son canciones que nombra la terminal de Güemes, nombra diferentes cosas de Salta, nombra el hacer el arte. De hecho, yo creo que merece una columna que la vamos a dejar para después. Para, un pibe de acá de Salta. De Salta, Alcoy, nombre artístico, digamos. Alcoy. Que además es como el mejor freestyler, el mejor rapero de acá de Salta por lejos. Él hasta casi ganó una Red Bull nacional improvisando en las batallas de rap. Qué bien, bueno, toda una novedad. Pero, ¿y cómo? La verdad que no termino de entender cómo es que tu columna se vincula con esto, la desaparición de los rituales de Byung. Bueno, se vincula porque este disco de Alcoy, mira, no lo había pensado, en realidad no había vinculación, pero sí hay vinculación, porque todo cierra de alguna forma. La vinculación es que el disco se escucha con una introducción, empieza con una intro, termina con un outro, como en los viejos tiempos que tiene como para escuchar de comienzo a fin, y el escuchar un disco es un ritual. Y lo que vamos a hablar hoy es de la desaparición de los rituales. Para hablar de la desaparición de los rituales, primero hay que entender qué es un ritual. Esta columna está un poco basada en una interpretación sobre un libro de un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han. Este tipo es muy bueno, dice cosas muy interesantes, y hace unos meses, leí este libro, pero no fue audiolibro, porque es la dispersión, cosas que tienen que ver con lo que vamos a hablar acá también, hacen que sea más difícil concentrarse en algo, hace que las personas tengamos ansiedad, hace que seamos individualistas, y todo esto tiene que ver en parte, siempre las cosas son multicasuales, ¿no? No es una sola causa algo, pero parte tiene que ver con la desaparición de los rituales. Pero primero, como para ordenar un poco, hay que entender qué son los rituales. ¿Qué son los rituales? Ni idea. No tenía nada de la columna. Los rituales son acciones o actos simbólicos que sirven para transmitir valores. Eso está como muy abstracto, lo voy a bajar un poco más a la realidad. Una acción simbólica es un gesto, una acción que tiene más significado que la acción misma. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tomemos mate, acá para nosotros los argentinos, en el Río de la Plata, también en Uruguay, no es solamente tomar un mate, es todo lo que hay alrededor. Claro. Hay algo que va más allá de la misma acción. El tomar un mate tiene que ver también con compartir, por ejemplo. Como para esto no viene de ahora, los rituales vienen desde hace muchísimo tiempo. Como para entender qué es lo simbólico, voy a dar un ejemplo rápido de una antigua costumbre romana, que es cuando alguien recibía un huésped, el propietario, digamos, le daba una tabilla de cerámica, la partía en dos y se le daba una parte al huésped y una parte se la quedaba a esa persona, esa cosita de cerámica. Entonces eso significaba que cuando la otra persona volvía después de muchos años, o hijos de esa persona volvían después de muchos años, veían que tenían la misma tabilla, entonces se reconocían. El símbolo es eso, es como un reconocimiento, que es una forma de decir, de que esas dos piezas se encajan y se reconocen, se unen, por decirlo de alguna forma. Es como, por ejemplo, llevándolo más a lo de los últimos años, estas como las pulseras de la amistad, ese tipo de cosas. Pero salvando las diferencias históricas y geográficas de los dos ejemplos que pusiste, el tomar mate en el Río de la Plata y lo de los romanos del antiguo Imperio Romano con las tablillas.
como que algo forma parte de la cotidianeidad, digamos, el hecho, y no pensás vos qué es lo que tengo que hacer ahora que me estoy por cebar un mate. O sea, ¿a quién le paso? ¿Le convido un mate al de al lado o no? O me levanto y ya pongo el agua pongo la pava, digamos, porque es algo que sale de por sí, por inercia, forma parte, si se quiere, y lo otro tal vez no, es propiamente un ritual pensado y llevado, ejecutado, digamos, a partir de esto simbólico y cultural. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para no adelantarnos, vamos a ver la diferencia entre la repetición y la rutina. Hay como varias cositas. Yo primero antes quiero como explicar algunos conceptos como para entender por qué es medio abstracto. Entonces quiero como empezar a despedazar un poco este concepto. Y ya vamos ahí con lo que estás diciendo porque sería adelantarse. Y es un quilombo, entonces, como para ordenarnos. Perfecto. Esto de la creación, los rituales, digamos, ¿para qué sirven los rituales? Básicamente es lo que hace que se mantenga cohesionada una comunidad. ¿Por qué? Porque los rituales son los que se encargan de transmitir valores, de transmitir un sentimiento de identidad. Los rituales es lo que nos permite a nosotros que nos formemos parte de algo más grande que nosotros mismos, que nos formemos parte de una comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque los rituales, a través de esos símbolos, lo que hacen es transmitir ya sea valores, una idea, puede ser el patriotismo, el nacionalismo, la idea de que importa la otra persona, de que importa la familia, de que importa algo que sea más allá de nosotros mismos. Eso que se comparte, los valores, hace que cada integrante se reconozca en los demás. Entonces se vive una experiencia con sensaciones en común, con un ritmo en común. Por ejemplo, una reunión familiar, la reunión de los domingos en la familia, juntarse a jugar a la pelota un día y que sea ese día para jugar a la pelota, una fiesta patronal, que vos sabés que el 15 de septiembre va a pasar algo que nos congrega a todos y es más grande que nosotros. ¿Por qué es importante todo esto? Primero, de que son cosas pequeñas como cosas grandes. O sea, un rito es como puede ser una celebración chiquita, como esto del mate, o puede ser grande como una fiesta patronal, un día patrio en donde se haga algo en particular. Es importante porque ayuda a esta transmisión comunitaria y que nos hace sentir parte de algo más. Como para entender un poco, porque por ahí es medio abstracto la palabra ritual, doy algunos ejemplos fáciles, así como lo que vengo diciendo, pero un poquito más concreto. Por ejemplo, en Latinoamérica, los 15 años es un ritual. Eso es algo que en otras partes no se hacen con los 15. Estados Unidos tiene el Sweet 16, que es los dulces 16, que es diferente, pero también es cuando se cumple años, se hace algo en particular. Cuando alguien se muere, el funeral es un ritual. Después tenés otros tipos de rituales que son como más comunes. Esto que te decía de jugar al fútbol con amigos, que es un espacio de encuentro, de pertenencia. Escuchar un disco completo es un ritual, y antes, en tiempos donde era con long play, era todavía más importante ese ritual, porque no todos tenían un long play, por ejemplo, para escuchar. El acceso a la música era más difícil, entonces el que tenía el long play invitaba a la gente, invitaba a amigos a escuchar un disco de, no sé, de Cafrune, de Pink Floyd, de lo que sea. Entonces era un ritual todavía más grande y más comunitario. Sí. Ahí estaba lo que tenía que ver con el disco de Alcoy, que está pensado como para escuchar, sentarse y escuchar música. Ese sentarse y escuchar música tiene una de las características de ritual, más allá de la repetición, que es el bajar un cambio y hacer una pausa. Eso es como algo que siempre va a pasar en los rituales y que es importante, es que sirve como para hacer cosas pausadas. Antes, por ejemplo, que te llegue el diario todas las mañanas, informarse todas las mañanas, en tiempos donde hoy se informa cada vez menos, la información está cada vez más fragmentada, más efímera, más sesgada. Sentarse a ver Showmatch, por ejemplo, cuando Showmatch era la conversación que se hacía al otro día en el trabajo, en la escuela, o los simuladores, o Gran Hermano en su momento. Esas cosas construyen comunidad, sí. Hacen que las personas se sientan parte de algo más grande. ¿Qué pasa? Esto, bueno, este tipo
habla de experimentar relaciones de resonancia, que dicho rápido es como cuando una canción te gusta mucho y vos sentís que te refleja esa canción, que te gusta mucho. Eso, pero en un sentido comunitario, como que te hace sentir parte de algo y en armonía con algo que te gusta mucho. Ahora, una de las características del ritual es la repetición. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿se tiene que extender por un lapso de tiempo? Sí. ¿Tiene que masificarse? Lo que dice el tipo es que la repetición es muy importante porque en la repetición es donde te penetra en el corazón, donde realmente te llega. A diferencia de la rutina. La rutina son cosas que nosotros hacemos. Ahí está la diferencia. Ahí está lo que vos me preguntabas. La rutina tiene que ver con cosas que son necesarias, pero la tenemos que hacer. Cepillarnos los dientes, desayunar, hacer como esto que son formas que hacemos de forma automática, repetitiva. Ahora, en el ritual hay una repetición, pero también hay un propósito y un significado más allá de esa acción. Claro. Ahí es donde entra lo simbólico. Que en esto, tomamos mate, pero estamos hablando, estás compartiendo un mate. Hay algo más grande que eso, más grande que la simple acción de tomar el agua con la yerba, digamos, la acción misma. Claro. O sea, no estamos haciendo un programa de radio, estamos en un ritual. Puede ser un ritual, porque tenemos, si hay un espacio de reflexión, que por ejemplo, nosotros tenemos, si tenemos oyentes que nos escuchan siempre, lo pueden tomar como un ritual. Yo me siento todos los lunes de 4 a 6 a escuchar Sapo de Otro Pozo, y eso se puede volver un ritual, y más si se comparte con amigos, o si después se habla de eso, si hay una cuestión de reflexión también sobre eso. Lo importante del ritual es que tiene que conectar con valores culturales, con la tradición, con las creencias, y que se tiene que realizar siendo conscientes. Gualicho, anotalo porque es el próximo eslogan de programa. Ser conscientes. No te pierdas el ritual Sapo de Otro Pozo. Puede ser un ritual, sí. Lo que dice este tipo es que estamos en una sociedad en donde todo el tiempo estamos buscando las novedades. Estamos todo el tiempo, él dice, actualizándose. Todo el tiempo nos estamos actualizando, queriendo actualizarnos. ¿Y qué pasa? Que al buscar la actualidad, lo actual, lo novedoso, dejamos de lado lo que ya existe. Y dejamos de lado el presente. Y estamos como, ya vamos a ver, en una constante transición de un lugar a otro, pero sin cerrar etapas. Ya vamos a explicar un poco mejor eso, que es como un poquito más difícil. Porque, bueno, otro, por ejemplo, el ritual, en un sentido más amplio de las etapas de la vida de las personas, esto de cumplir roles y demás, tenía que ver con, bueno, vos vas a la primaria, después vas a la secundaria, después al poco tiempo, vas a la universidad si es que podés, o comenzás a trabajar, te casás, tenés la casa. Son como etapas muy marcadas que le daban estabilidad a las personas. Y ahora ya no es así. Incluso también era estabilidad ir a un trabajo, cumplir horas en un trabajo, por más que podemos hablar de toda la explotación y que las desventajas o las ventajas del trabajo en casa y demás. Es verdad que sí te ordena la vida, te da una estructura. Y los rituales lo que hacen es eso, es darte una estructura, darte estabilidad, ponerte en relación con algo más grande que vos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si se pierde esto? O sea, si ya más o menos entendí, no sé si se entiende qué son los rituales. Yo entendí por lo menos que sí, le tiene que estar dotado de simbolismo, de uno va depositando su idiosincrasia como pueblo, como comunidad, y tiene determinados hechos que si bien no son repetitivos por el hecho de repetir algo sin pensarlo, sino que lo atribuís y lo volvés, le das, si se quiere, esa importancia para tu vida. Claro, incluso este autor dice de que es importante estudiar de memoria, no dejar totalmente el estudio de memoria, porque eso te ayuda a que no haya después tantos chicos que tienen la atención tan dispersas. O sea, también hay un acto de importante en el sentarte y repetir algo, que ya lo vamos a ver con el ejemplo de la misa. La misa es el ritual por excelencia, que se entiende muy bien eso, porque en la misa
vos ya sabés lo que va a decir el cura, lo que hace el cura, primero va esto, después va esto, después va esto, después hace esto y después nosotros hacemos esto y respondemos así. Eso se repite una y otra vez. ¿Y qué significa eso? Que ahí nosotros no somos los protagonistas. En la misa no somos los protagonistas, somos parte, y en los rituales, somos parte de un engranaje más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se pierden los rituales, nos volvemos narcisistas. Y eso este tipo llama el narcisismo del neoliberalismo, porque se va perdiendo la comunidad y va ganando el yo. Porque ya somos, cuando se pierden los rituales, que justamente somos parte de algo y no somos el centro de atención, el narcisismo se eleva mucho más y se genera este narcisismo del neoliberalismo. Entonces, ¿qué pasa cuando se van perdiendo estos rituales? Bueno, entonces si se pierden los rituales, se pierden también los símbolos que transmiten esos rituales. Por ejemplo, si el chico le deja de prestar atención a los días festivos, y llega un momento, o a cuando izan la bandera, a los símbolos patrios, llega un momento que ya no siente tanta identidad por lo argentino, por las fechas importantes, ya no se siente parte de esa comunidad, por lo tanto ya empieza a pensar de una forma más individualista, y en parte yo creo que tiene que ver también es como una explicación en un sentido hasta político de estos tiempos, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero otra cosa que pasa en la pérdida de los rituales es que el tiempo transcurre de una forma diferente, porque lo que daba los rituales al tiempo, él lo dice, Buchung Han, no sé cómo se dice, así que lo voy a llamar este tipo, surcoreano, como que los rituales son la casa del tiempo, porque es como que le da una pausa al tiempo. En cambio, cuando se pierden, estamos todo el tiempo consumiendo de una cosa a otra, o produciendo o consumiendo, produciendo siempre y consumiendo, las dos cosas al mismo tiempo, y no hay tiempo para la pausa, para detenernos y para profundizar como lo más real. El ejemplo que da es el de la maratón de series. No es lo mismo ir al cine, de ver una película con otras personas, salir del cine, tener tiempo para hablar con esa persona que fuiste sobre la película, sobre qué pareció, a ver una maratón de serie en donde terminas de ver un capítulo, no terminaste de procesar lo que viste y ya estás viendo el otro capítulo. Y así, y termina la serie y vas y ves otra serie. Entonces como que no hay un tiempo de reflexión, no hay un tiempo de pausa, estamos todo el tiempo viviendo de transición en transición. Estamos en una sociedad donde tenemos que tener capaz que más de un trabajo. No es que antes, por ejemplo, era bueno, yo termino este trabajo, o me echaron, o decidí ir a otro trabajo, cierro esa etapa de ese trabajo, empiezo otra. Ahora es todo un quilombo, estamos con varios trabajos, los tiempos son un quilombo. Pero vos, ¿qué connotación le asignás, digamos, a esto? Porque, por ejemplo, yo no creo que sea necesariamente malo, digamos, el hecho de decir, bueno, ya no voy al cine, pero puedo ver una película, digamos, en mi casa. Estoy en la comodidad, no me tengo que mover, si hace frío como ahora estoy ahí, veo la serie y qué sé yo. O sea, como que no veo que en este caso dinamite, si se quiere, digamos, un ritual que de alguna forma te contiene o moldea tu vida en sociedad y te contribuye, digamos, a ese aporte colectivo. Sí, en cambio, el hecho de que te va aislando cada vez más, inclusive de los propios trabajos, digamos. ¿Vos cómo lo ves? O sea, el ejemplo de la serie es más que nada para entender cómo funciona la dinámica del tiempo en los rituales en general. Después ya... O sea, a mí sí me gusta hacer maratón de serie, las disfruto. Muchas de las cosas que digo son hasta descriptivas, que está bueno para pensar la realidad y entender el porqué quizá de algunas cosas, o poder problematizar otras, pero no es en un tono de los valores, esto el mundo actual es una cagada. No, porque de hecho... No sé, yo, por ejemplo, dejé de ir a misa y estoy diciendo que la misa es como el ritual por excelencia, y estoy hablando de la desaparición de los rituales. Ahí va. Ese es un poco el final, que es justamente, bueno, ver de qué forma podemos generar nuestros propios rituales, de qué forma podemos revalorizar algunos rituales que ya están. Por ejemplo, esto de sentarse en la vereda.
Vos cuando te sentás en la vereda, no estás solamente sentándote en la vereda, no, estás formando parte del barrio, lo estás habitando, te estás apropiando del espacio público, estás hablando con el vecino que pasa, con las personas que pasan, no te quedás aislado en tu casa. Son pequeños ejemplos, pequeñas cosas que podemos hacer. Esto de jugar a la pelota, de poner un día a jugar a la pelota, de los domingos ver el partido de River, qué sé yo, de ir a la cancha. Son cosas, pequeñas cosas que ayudan a no quedarse en este narcisismo del neoliberalismo que llama este autor. Porque el narcisismo del neoliberalismo lo que termina haciendo es que nosotros busquemos tratar de tener una imagen perfecta en cuanto a lo digital, de tratar de todo el tiempo producir todo el tiempo. Si vamos a un lugar, hacemos historia y la subimos, estamos produciendo para algo más grande que nosotros, pero que no es la comunidad sino el mercado. Estamos alimentando el algoritmo, estamos produciendo cuando no sé si les pasa, por ejemplo, de bueno, no estás trabajando y estás descansando y decís, no estoy siendo productivo, ¿qué pasa que no estoy haciendo esto? Y lo que reivindica este señor es que es importantísimo el ocio, es importantísimo el descanso, pero no el descanso como para no me da más el cuerpo, voy a descansar 5 minutos para seguir trabajando, no, el descanso como la finalidad. Y retomando un poco acá la música salteña, los autores salteños, el Cuchi Leguizamo, Manuel J. Castilla tienen toda la filosofía que tiene que ver con esto, y Rodolfo Kusch en la antropología, que es el estar estando, el no ser, sino estar estando, que hay canciones que hablan del estar estando, hay un tema del Cuchi que se llama Estar estando, que es uno cuando soy, está pensado en una relación de soy, por ejemplo, abogado, es decir, me pienso a mí mismo en función del trabajo. En cambio, cuando yo estoy habitando el mundo, estoy simplemente viendo un auto pasar sentado en la vereda, hablando con el vecino y no importándome qué relación tengo en función de la sociedad, por ejemplo, simplemente estoy existiendo. Y esa es una categoría hasta de resistencia en estos tiempos donde nos piden que produzcamos todo el tiempo. Me encanta porque de a poco, digamos, voy de alguna forma reemplazando conceptos. Entonces, dejar estar el pedo. No estoy al pedo, estoy estando. Claro. En mi vida. Claro. Entonces, como que estoy reflexionando, digamos, ¿ves? Entonces, deja de subir historias o de filmarte creyendo que te ve todo el mundo, digamos, en las redes sociales, en TikTok y demás. No seas narcisista neoliberal. ¿Ves? Ya tenés un marco teórico como para decir esas cosas. Exactamente. Qué bárbaro. Deja de producir, deja de darle plata a Mark Zuckerberg, por ejemplo. Esto del narcisismo neoliberal es esto, mirar constantemente en el espejo digital. Tratamos de esforzarnos produciendo una imagen perfecta de nosotros mismos en lugar de conectar con lo real. ¿Cómo afecta eso a la salud mental? De que perdemos las costumbres, perdemos un anclaje, los momentos que nos ordenan el día, que nos conectan con los demás. Eso hace de que tengamos ansiedad, porque todo es inmediato, sin pausa, sin estructura. En cambio, los rituales nos dan una sensación de estabilidad, nos ayudan a marcar momentos en la vida. Esto de sentarse con la familia los domingos, de que no es solamente una comida, sino un acto de encuentro. Ahí es donde está lo simbólico. Es más que el simple hecho de comer puré con papas, con pollo, sino compartir, disfrutar un momento. Esas cosas son las que se están perdiendo. Después, el autor habla de muchas otras cosas, porque esto de los rituales vos lo podés relacionar con un montón de cosas. A mí lo más interesante me pareció como para entender un poco el individualismo y pensarlo con lo político, porque justamente si estamos en una sociedad donde está el narcisismo del neoliberal y en donde la sociedad está fragmentada y no hay una idea de pensar por el otro, y tiene sentido que empiecen a ganar propuestas en donde exacerba el individualismo.
Entonces me pareció interesante traer estos conceptos como para pensar la realidad. Después uno está de acuerdo en otras cosas, dice esto mejor no, esto está bien, yo quiero hacer una maratón de serie y ningún surcoreano me va a decir que no. De hecho, yo voy a seguir haciendo maratón de serie, y Adolescence, que está en Netflix, está buenísima. Y nombro marca internacional para hacerlo más contradictorio a todo. La quiero ver, esa serie está ahora en boga, digamos, la adolescencia. Y el filósofo surcoreano lo piensa desde una lógica de que es utilizado, digamos, esta exacerbación del individualismo por el paradigma de lo neoliberal, y que por lo tanto esto está apalancado, construido y fomentado no solo por gobiernos o estados, países, sino por empresas, digamos, que de alguna manera tienen esa injerencia en el consumo que tenemos diariamente. O sea, hay como una suerte de complot, o no sé cómo llamarle, digamos, para dinamitar estas relaciones sociales de los países, ¿o no? Sí, no tanto en un sentido conspiranoico yo creo que es en un sentido de mercado. El mercado siempre quiere maximificar la ganancia, claro. Y justamente el individualismo, el apelar a este narcisismo hace de que vendan más, de que produzcamos más, y por lo tanto produzcamos nosotros hacia ellos, por lo tanto ellos ganen más. Entonces se termina haciendo una sociedad fragmentada. Después vos tenés grupos políticos que lo utilizan a su favor, empresas, algunas también, que la utilizan a su favor en un sentido estrictamente de partidario político, pero me parece que tiene más que ver con el ganar más plata, el dinero, digamos, básicamente. El mercado, bueno, él habla de que hay más verdad en la poesía que en una acción de la bolsa de Wall Street, porque en la poesía hay un juego con el lenguaje. El lenguaje no tiene un fin productivo en la poesía, es simplemente jugar con ese lenguaje. Entonces hay como más importancia ahí que en la plata. Claro, o productivo en términos económicos, monetarios. Claro, siempre en esos términos. O en esto, en capital para el narcisismo, claro, neoliberal, digamos, en esos términos. Tipo, pibe, vos que estás del otro lado escuchando, dejá de hacerte el lobo de Wall Street, invirtiendo los pocos pesos que tenés en algunas acciones de empresas que no sabés cómo van a terminar capitalizando en el mercado, y escuchá el disco de Alcoy. Claro, de Alcoy. Sí, algo más o menos. Sí, y todo tiene como un trasfondo más filosófico que tiene que ver con la resistencia a la muerte. Porque acumular capital, uno acumula capital para que otros trabajen por uno. Por lo tanto, es como que acumula capital para comprar tiempo. Para que en vez de yo cortar el pasto, pago a alguien para cortar el pasto. Por lo tanto, tengo un poco de horas de vida ahí. Y es como que él hace esa reflexión de que las personas que tienen mucha plata, lo que buscan es ganarle a la muerte. Y tiene como ese fin último, pero que en realidad no lo hace porque queda atrapado en esa lógica de inversión y de estar preocupado todo el tiempo pensando en analizar los mercados y si cayó o no la bolsa de Wall Street. Es buenísimo. ¿Cómo se llama el libro? La desaparición de los rituales, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Hay que googlearlo. De hecho, tiene columnas escritas en el diario Página 12. En su momento, digamos, también le hicieron buenas entrevistas. Es bueno leerlo. Lo había yo leído así, como te digo, y escuchado de refilón, nunca en profundidad con un libro. Y ya para terminar, porque creo que ya estamos en los últimos minutos, él habla también de la comunicación y de la comunidad, ¿no? Entonces dice de que en el ritual hay comunidad sin comunicación. Uh-huh. Porque están los silencios, están las pausas, pero está la comunidad. Y ahora estamos en tiempo de comunicación sin comunidad. Sí. El de las redes sociales, Twitter, por ejemplo, él habla de Twitter y dice que la política en Twitter es la política que se habla de política, lo que pasa político en Twitter es una política de emociones. Una política, y que la política en realidad lo que necesita es racionalidad y tiempo, y pausa y reflexión. Y si te pones a pensar un poco, los candidatos hoy en día apelan a las emociones, y esa es la lógica que hay en el mundo. Y ya para ir terminando, habla de que antes nosotros, bueno, por ejemplo, cuando estudiábamos, que vi un poco de la biopolítica, este concepto de Foucault,
de cómo la política está en el cuerpo, él empieza a hablar de la psicopolítica, que es el control de la mente básicamente, que es como en la actualidad ya no se impone el poder a través de una forma autoritaria, sino que lo hace a través de la seducción y la manipulación sutil de nuestras mentes. En lugar de utilizar la fuerza o la represión, como le gusta a Bullrich, el sistema nos hace creer que somos libres y que las decisiones que tomamos son completamente nuestras. Sin embargo, según Hahn, esta libertad es una ilusión, ya que estamos influenciados y controlados por mecanismos invisibles que moldean nuestros pensamientos y comportamientos, que tiene mucho que ver con cómo están creados los algoritmos, con los que nos muestran. Nosotros pensamos que elegimos las cosas que elegimos, pero realmente somos como un producto de decisiones de empresas que son las que manejan el algoritmo. Ay, pobre mi vieja si está escuchando la columna de Agustín Ochoa, porque ella creía hasta este momento que las cosas que le salían en Facebook y demás era por motus propios. Claro. Porque le llegan porque hay una buena comunidad de amigos. Bueno, esa comunidad de amigos se llama Cámara de Eco, que la hablamos varias veces en estas columnas, y que es justamente la repetición del yo. Solamente consumo a personas que piensan como yo, o que más o menos dicen las cosas que yo quiero escuchar, y si no las bloqueo, me parece un pelotudo, y ya no las sigo, y entonces estamos atrapados en un microclima en donde pensamos que ganamos una elección y después Milei es presidente. Agustín Ochoa, muy buena la columna de hoy, por supuesto que da para profundizar y seguir abordando esto. Me gustaría que repitas el álbum y el nombre del pibe este. Alcoy, y el álbum se llama el Valle Chacal Ki, en vez de Calchaquí, Chacal y Ki como de la energía, ¿no? De Dragon Ball.